Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. A continuación les voy a explicar el primer tema de trigonometría, que es funciones trigonométricas. Yo les dejé una actividad que era que investigaran qué son las funciones trigonométricas y ahorita les voy a explicar cómo se realiza este tema. Bueno, he dejado tres datos acá arriba que ustedes observan. He puesto que hipotenusa, h es igual a hipotenusa, CO es igual a cateto opuesto y CA es igual a cateto adyacente. Para este tema es importante saber quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente para poder trabajar con este tema. Como lo vimos en clases iniciales, ¿se acuerdan? Que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo, en este caso es la parte de aquí, es la parte de acá, en ambos triángulos. Para encontrar lo que es el cateto opuesto y cateto adyacente, depende del ángulo de referencia que estemos trabajando. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen o situación 1, tenemos un ángulo que se encuentra en la parte de acá abajo, si ustedes observan, esta parte de aquí. Entonces, lo que está enfrente de ese ángulo, es decir, esto que está acá, siempre va a ser el cateto opuesto, siempre. En este primer caso. En el segundo caso, ahora encontramos el ángulo de referencia en la parte de acá arriba. Entonces significa que lo que está enfrente de él es el cateto opuesto, que es lo que tenemos aquí. Y lo que nos resta tanto del ángulo situación 1 como situación 2 es el cateto adyacente. Es decir, aquí tenemos cateto opuesto, entonces esto sería cateto adyacente. Y acá tenemos el cateto opuesto y acá abajo sería cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Las funciones trigonométricas que yo les dije que investigaran son las siguientes. Tenemos directas y recíprocas. Las directas me dice que es seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo me dice que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo me dice que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y las recíprocas de las directas serían cosecante del ángulo es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Noten la diferencia. Acá en la directa del seno empezamos con cateto opuesto y abajo cateto hipotenusa, perdón. Y arriba ahora es hipotenusa y abajo es cateto opuesto. Nada más es como invertir los valores. Bien. En la del coseno del ángulo, su recíproca es secante del ángulo. Y me dice que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Noten la diferencia. El cateto adyacente está en la parte de arriba y la hipotenusa abajo. Y acá hipotenusa está arriba y cateto adyacente abajo. ¿Sí? La recíproca de tangente es la cotangente del ángulo. Aquí me dice que es cateto adyacente entre cateto opuesto. Si ustedes observan, acá iniciamos con el cateto opuesto y abajo cateto adyacente. Y aquí iniciamos con cateto adyacente y cateto opuesto. Nada más es cambiar de posición los valores. Bueno, continuamos. Les voy a explicar un primer ejemplo de cómo funciona cómo es este tema. Me dice, encuentre el valor de las funciones trigonométricas para alfa y beta. Y tenemos aquí lo que es el triángulo de referencia para hacer este ejemplo. Tenemos valores de 5, de 3 y de 4. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el ángulo alfa. El ángulo alfa lo tenemos localizado en la parte de acá abajo, si ustedes observan. Como ya dijimos anteriormente, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, que sería esta parte de aquí. Entonces la hipotenusa por lógica vale 5. Aquí tengo el valor de 5. El cateto opuesto dijimos que es el que está enfrente del ángulo. Estamos trabajando primeramente con este de aquí. Entonces el valor que está enfrente de ese ángulo es el valor 3 que está aquí. Entonces cateto opuesto vale 3. Y lo que nos resta es el cateto adyacente que está en la parte de acá abajo. Entonces cateto adyacente tiene valor 4. ¿Sí? Aquí es importante primero encontrar estos valores para poder trabajar. Entonces ya sabemos que hipotenusa vale 5, cateto opuesto vale 3 y cateto adyacente vale 4. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer con esos valores? Simplemente vamos a sustituir en las funciones directas y en las funciones recíprocas.
Vamos a empezar con la primera directa. Me dice que es seno de b de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nada más sustituir el valor. Cateto opuesto dijimos que vale 3. Ya que lo he puesto, aquí está, 3. Y la hipotenusa vale 5. Lo he puesto acá abajo, 5. Listo, esto no hay que hacer nada más. Ahora seguimos con lo que es el coseno de alfa. Coseno de alfa me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente, encontramos que su valor es 4 y la hipotenusa pues sigue siendo 5. Entonces aquí tenemos 4 entre 5. Listo, ya terminamos ahí. Por último, en directas tenemos tangente. La tangente de alfa me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto observamos que tiene valor 3 y adyacente tiene valor 4. Entonces aquí yo he puesto acá abajo, si ustedes observan, 3 entre 4. Y listo, nada más hay que sustituir valor, nada más. Por último, las recíprocas para alfa. La recíproca, la primera es cosecante de alfa es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces la hipotenusa dijimos que vale 5, aquí tenemos 5. Y cateto opuesto vale 3, acá tenemos 3. Entonces es 5 entre 3. Si ustedes observan acá, nada más es cambiar el valor. Ahora tenemos secante de alfa, me dice que es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa pues vale 5 y adyacente vale 4. Entonces aquí es 5 entre 4. Si ustedes observan, nada más es el cambio de valor, nada más inverso. Y por último tenemos cotejante de alfa, que me dice que es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente dijimos que vale 4 y el opuesto vale 3. Entonces aquí sería 4 entre 3. Si ustedes observan, aquí es 3 cuartos y aquí será 4 tercios. Nada más es cambiar de valor. Bien, hemos terminado para alfa, es decir, terminado por esta parte de aquí. Nos falta beta, que es la parte de acá arriba. Vamos a continuar ahí. Bien, para beta, igualmente debemos encontrar el valor de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ya vimos que hipotenusa vale 5, entonces aquí ponemos 5. Ahora vamos a trabajar para beta, es decir, el ángulo que está acá arriba. Y como yo les comenté hace rato, el cateto opuesto es lo que se encuentra enfrente del ángulo de referencia. En este caso ahora es el valor de 4, si ustedes observan, porque el ángulo que estamos trabajando es el valor de acá arriba. Entonces cateto opuesto vale 4. Y la adyacente lo que nos resta, que es lo que tenemos acá, que es el valor de 3, nada más. Y hacemos lo mismo que hicimos con alfa. Ya tenemos los valores, ahora hay que sustituir en las directas y en las recíprocas. Entonces empezamos. Seno de beta me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces aquí sería 4 entre 5 o 4 quintos. Listo. Ahora sigue coseno de beta. Coseno de beta me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Bien, continuamos, perdón. Entonces les comentaba, coseno de beta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente dijimos que vale 3, hipotenusa vale 5. Entonces aquí sería 3 entre 5 o 3 quintos. Por último, de las directas tenemos tangente de beta. Tangente de beta me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto dijimos que vale 4 y adyacente vale 3. Entonces aquí sería 4 entre 3 o 4 tercios. Por último, las recíprocas tenemos que es cosecante de beta es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 5. Aquí tenemos. Y cateto opuesto vale 4. Entonces aquí sería 5 entre 4 o 5 cuartos. Secante de beta me dice que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa pues vale 5. Aquí tenemos 5. Y el cateto adyacente vale 3. Entonces sería 5 entre 3 o 5 tercios, lo que tenemos aquí, lo que estoy señalando. Y por último, cotejante de beta me dice que es cateto adyacente entre cateto opuesto.
Entonces cateto adyacente dijimos que vale 3 y el opuesto vale 4. Entonces sería 3 entre 4 o 3 cuartos. Y es todo, muchachos. Simplemente nada más hay que encontrar el valor de lo que es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Acuérdense que el cateto opuesto y adyacente se encuentra de acuerdo al del ángulo de referencia que están trabajando. En este ejemplo fueron dos ángulos de referencia. Fue el alfa, que fue acá abajo, y el beta, que fue acá arriba. La hipotenusa, eso no hay problema de encontrarla, porque sabemos que es el lado más largo del triángulo. Y en este caso, pues, en este ejemplo tenemos que vale 5. Entonces así. De todos modos, si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje por el WhatsApp.